En el video anterior hablamos sobre la aplicación de normas en el tiempo, precisando que no es necesario colocarse en la polémica de escoger entre un régimen de derechos adquiridos y un régimen de hechos cumplidos. Al final, pudimos observar que para determinar el ámbito de aplicación de una norma, debemos partir con la identificación de lo que esta norma regula. A partir de esta simple premisa, pudimos observar que una ley que regula el proceso de formación de contratos de concesión es aplicable al momento en que yo celebro un contrato de este tipo, y la posterior derogación y reemplazo de esta ley no afecta al contrato que formé, debido a que esta nueva ley regula procesos de formación de contratos, lo que no me incluye debido a que mi contrato ya está formado. Del mismo modo, pudimos observar cómo es que el reglamento que regula mis actividades, es decir, el ejercicio de mi derecho como concesionario, podía ser reemplazado por un nuevo reglamento, y en este caso sí me resultaba aplicable, pero aplicable a aquellas actividades posteriores a la vigencia del nuevo reglamento. Es decir, como estos reglamentos regulan las actividades que realizo en el ejercicio de mi derecho como concesionario, cada uno regula aquellas actividades que se realizan durante su vigencia. Así de simple. De esta manera, dibujamos un esquema de aplicación de normas en el tiempo. Sin embargo, para completar este esquema es necesario mencionar dos aspectos adicionales. En primer lugar, debemos describir aquella disposición constitucional común en los ordenamientos jurídicos que prohíbe la modificación de contratos por leyes. Para analizar esta disposición constitucional, también debemos partir por identificar qué tipo de actividad regula. Pues bien, si esta disposición prohíbe que un tipo de mandato sea incluido en una ley, entonces regula el proceso legislativo. O lo que es lo mismo, regula las actividades del órgano legislador. En nuestro ejemplo, sabemos que el contrato de concesión incluye una serie de derechos y obligaciones relacionados con un proyecto específico, y que estos se crearon a partir de un proceso normativo privado que exigió un acuerdo de voluntades de dos partes. Entonces, la disposición constitucional en cuestión exige, en buena cuenta, que se respete el ámbito de potestad normativa de cada tipo de sujetos. Los órganos legislativos crean leyes, que incluyen derechos y obligaciones, y otros tipos de sujetos crean contratos, los cuales también incluyen derechos y obligaciones en un ámbito específico. Es decir, si cada sujeto tiene su propio ámbito normativo, es lógico exigir que estos ámbitos sean respetados, por lo que se entiende la inclusión de una disposición constitucional como la que estamos analizando. La segunda situación que debemos analizar está referida a una contradicción con el esquema lógico de aplicación de normas en el tiempo. Ya hemos señalado que las normas se aplican a las actividades que se realizan en su propio ámbito. Sin embargo, existe la posibilidad de que un ordenamiento permita que a una determinada actividad no se le apliquen nuevos reglamentos, aun cuando corresponda. Esta figura es una de las manifestaciones del conocido contrato ley. En nuestro esquema, la figura del contrato ley se entiende como la posibilidad de que una ley o reglamento, por ejemplo, que regula las obligaciones tributarias y que se relacionan con las actividades realizadas en el ejercicio de mi derecho como concesionario, se mantenga vigente durante toda la vida útil de mi proyecto, aun cuando ya no debería resultar aplicable si es reemplazada por una nueva ley. Es decir, la figura del contrato ley supone una contradicción a la lógica de la aplicación de normas en el tiempo. ¿Es cierto que existen diversas versiones de lo que debe ser considerado el contrato ley? Sí, es cierto, pero estas se vinculan con aquellas situaciones en las cuales se diferencian los contratos administrativos y los contratos civiles, lo que no corresponde a nuestro enfoque de teoría general, en el cual no existen diferencias esenciales de los contratos celebrados por órganos del Estado o por particulares. Entonces, por lo menos podemos decir que la explicación sobre contratos ley se refiere a aquella que establece la posibilidad de otorgar garantías de estabilidad normativa. Ya tendremos la oportunidad de analizar estas supuestas diferencias entre contratos administrativos y civiles, no sin antes adelantar que, desde un punto de vista estructural, no existen mayores diferencias entre estos tipos de contratos.